Tendríamos que empezar como hacemos en radio. Muy buenas tardes, audiencia de Clásica Nacional. Aquí estamos en vivo y en directo por la 96.7 Clásica Nacional. Pero hoy estamos en Morón. Estamos en Morón. Se me ocurre pensar que sería el pequeño territorio amado de Mario Lizanido. Cuando acompañé justamente a Atahualpa Yupanqui a Pergamino, él dijo: estoy en este pequeño territorio amado de Pergamino, y a él rescato esta frase porque creo que cuando alguien trasciende en el mundo está representando ese pequeño territorio amado y lo difunde ante el mundo. Entonces creo que Mario Lizanido merece que tenga una escuela a su nombre, una calle, el nombre de una biblioteca, pero por sobre todas las cosas que esté en el pensamiento. Nadie muere en la medida que alguien está en el recuerdo. Recuerden que es una palabra latina, recordar, que pasa por el corazón. Y María Lizanido permanentemente pasa por el corazón de aquellos que somos agradecidos. Ya vamos a ver algunos aspectos del interés que siempre tuve por esta mujer brillante del siglo XX. 40 años, hecho que me emociona, me parece un sueño indudablemente que haya pasado el tiempo, y creo que aquí tenemos un ámbito guitarrístico que me van a entender y me van a comprender por qué surgió con ese nombre Tiempo de Guitarra. Los medios de comunicación, tanto la televisión como la radio, nunca tienen un interés en la guitarra, que es un instrumento consustanciado con nuestra historia. Siempre está hacia un costado, prevalece el piano, el violín, la ópera, otras manifestaciones, pero la guitarra, por esa condición popular que la favorece por un lado, pero que al mismo tiempo le suele jugar en contra, porque creen que el guitarrista, no le dicen guitarrista, sino guitarrero. Entonces, un día pensé, es tiempo de guitarra, tiene que haber un momento. Yo recuerdo que escuchaba un programa de Radio Nacional de Santa Fe, que estaba los lunes también, José Manuel Echarri. Solamente estuvo 2 meses en el aire. Yo lo escuchaba desde la ciudad de Rosario. Me emocionaba escucharlo, pero finalizó su contrato porque él tocaba las obras que sabía del repertorio y no había más para hacer programas de radio. ¿Por qué? Porque no había material discográfico en la medida que pueda justificar que haya programas de radio con mayor antigüedad. Pero era un valioso aporte. Entonces, cuando yo pedí en Radio Nacional de Rosario la audición, me miró la directora, la señora Elena Rena, como diciendo: ¿y a usted le parece que da para hacer audiciones de guitarra? Entonces, yo le dije que era un desafío y ella me dio el programa y me dijo: le concedo que sea quincenal para ver qué es lo que pasa con su audición. Entonces, vamos a recordar cómo fue ese primer programa, que yo lo traje compactado, porque hoy quiero mostrar una historia que ustedes habrán escuchado recién, la repercusión de un programa
que empezó en forma quincenal tan solo por 6 audiciones, y 40 años después este programa está instalado en el mundo, no en nuestra ciudad ni en nuestro país, en el mundo. Le vamos a pedir a nuestro operador si puede difundir ese primer programa de Tiempo de Guitarra. Tiempo de Guitarra. Libretos y comentarios a cargo del guitarrista Sebastián Domínguez. LRA5 Radio Nacional Rosario inicia en esta oportunidad un espacio dedicado a la difusión de uno de los instrumentos más destacados en todo el mundo, la guitarra. Ella, con su infinita sensibilidad y como delicada expresión de la música universal, nos convoca en este ciclo que hoy comienza. El mismo estará dedicado a comentar el origen y evolución de la guitarra hasta nuestros días, con sus compositores e intérpretes más destacados, como así también con aquellos que se perfilan como tales. Como ilustración de esta breve historia de la guitarra, hemos escuchado en la interpretación de Narciso Yepes, Fantasía de Alonso de Mudarra, Pavana de Diego Pisador, Variaciones Opus 9 de Fernando Sor y Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega. De esta manera concluye nuestra primera emisión de este ciclo quincenal dedicado a la guitarra y sus intérpretes. Con el agradecimiento de tenernos como oyentes, les invitamos a una nueva audición cuando anunciemos Tiempo de Guitarra. Fue un poquito larga porque quise testimoniar que era quincenal, y lo que dije al comienzo del programa, el propósito. Para hacer una audición, después de tantos años que uno tiene en este medio, se da cuenta que hay dos palabras que no se deben dejar de tener en cuenta: responsabilidad o protagonismo. Cuando hay responsabilidad, hay un trabajo en equipo. Cuando hay protagonismo, es la persona solamente, y eso tarde o temprano muere rápido. Es efímero, porque actúa la vanidad o porque el micrófono, vamos a reconocer, es, como suelen decir en la jerga, el fierrito peligroso. Quiere el protagonismo, no dejan hablar a las personas, etcétera, etcétera. Lo nuestro fue responsabilidad, porque el intérprete debía manifestar su sabiduría y sus conocimientos más allá de su talento guitarrístico. Entonces, nosotros, por eso es que tuvimos esa iniciativa desde un comienzo. Ustedes habrán escuchado que dijimos en ese primer programa, para poder difundir a las grandes personalidades y a aquellos que se perfilan como tales, los jóvenes que tan difícil se les hace poder tener una entrada en los medios. Tengan en cuenta que nosotros, cuando presentamos a un guitarrista, equivale a cientos y cientos de conciertos, porque nos escuchan, y hoy con la tecnología, miles y miles de oyentes. Entonces, esa es la importancia de contar con un medio. ¿Por qué tuvo éxito el programa? No por mí, sino porque yo, 3 años antes de comenzar la audición, el primer reportaje que hice en mi vida, entre comillas, como periodista musical, fue a don Andrés Segovia, algo que es increíble. Yo hoy traje un documento que después le voy a explicar por qué lo traje, y creo que todo hay un hilo conductor en el destino de un programa ideal.
Creemos que vamos a ir por esta senda y la vida nos va llevando por la otra. Es lo que me ha pasado a mí, que llegué a un momento que me di cuenta que superaba mis propósitos. Yo pensaba una audición de tan solo 6 audiciones, pero ¿qué pasó con ese reportaje 3 años antes de comenzar con Tiempo de Guitarra? Fue difundido y vamos a escuchar un fragmento como testimonio de mi pregunta al maestro Andrés Segovia, que les puedo garantizar que para mí realmente aún hoy sigo teniendo la emoción de conocer a esta gente. ¿Por qué? Porque la gente luminosa, su luz no muere nunca. Y pasan los años y veo esa imagen abriéndome la puerta del hotel y diciéndome pase. Y todavía pidiéndome disculpas porque me hacía sentar al borde de su cama porque no había más silla que 2. Una para él y otra para la hija que lo estaba atendiendo. Y esto le vamos a pedir al operador que difunda una parte de las preguntas de un cassette que lamentablemente yo en ese momento mi economía era muy difícil y llevé, creo que el cassette más económico que había en Buenos Aires. Creo que no era consciente del momento que estaba pasando, pero vamos a difundir entonces una de las preguntas y le vamos a pedir a nuestro operador, la voz de Andrés Segovia. La diferencia entre el guitarrista de ayer y hoy. Pues que se ha ampliado muchísimo la técnica de la guitarra al ampliarse el repertorio. Yo he tratado de cumplir 4 tareas importantes en mi vida artística. La primera, redimir a la guitarra del flamenco. La segunda, dotarla de un repertorio escrito por verdaderos músicos, por músicos sinfónicos, que no tiene nada que ver con la guitarra. Yo me ponía a su disposición para saber cómo tenía que escribir para guitarra. Y realmente escribía un poco más o menos y yo después aceptaba. Así, y entre las transcripciones que yo he hecho, y entre la escuela de los vihuelistas, el repertorio de la guitarra tiene más de 300 obras hoy, con lo cual está asegurada su estudio y su vida. Por otra parte, la segunda era irme por todos los vericuetos del mundo civilizados para demostrar al público filarmónico, a los músicos y a los críticos, que la guitarra era un instrumento realmente digno de ser estudiado seriamente y no por aficionados solamente. La cuarta, por fin, que es la que he estado haciendo ya ahora, era y es influir en las autoridades de conservatorios, academias de música y universidades en donde se enseña la música para que instituya clases de guitarra al mismo nivel digno del piano, del violín y del cello. Entonces, ya muchos, la mayor parte, han aceptado esta idea. Y yo he provisto de alumnos míos que no eran aptos para la vida de concierto, pero sí que conocían muy bien la enseñanza, los he mandado para que enseñen propiamente la guitarra. Y esas son las 4 tareas que yo todo el. Bueno, aquí se darán cuenta la tarea de Andrés Segovia, que estando jóvenes estudiantes, me interesaba que reconozcamos en este hombre que, como bien dijo Don Williams, el famoso guitarrista inglés, en el reportaje que hicimos en Buenos Aires, Segovia fue la gran avenida por donde transitó toda la guitarra del siglo XX. Esa es la importancia de Andrés Segovia. Cuando se difundió este programa con Don Andrés, la gente empezó a llamar a la radio, que no lo podían creer, porque tengan en cuenta que en ese tiempo, estamos hablando de 40 años atrás, no había el YouTube que todo el mundo conoce hasta el último sonidito que hay en cualquier parte del mundo. Segovia se lo conocía por fotos o por la discografía, no su voz. Y eso causó un revuelo en Rosario, que la gente empezó a llamar si podían repetir el programa, porque nunca habían escuchado la voz de Segovia, porque el reportaje duraba 20 minutos, 25 minutos, prácticamente no hubo música, difundí todo el reportaje. Y fue una sensación que el mismo operador le dijo a la directora: señora, nunca llaman aquí porque los lunes estaba programado para el lunes a las 20 horas el programa. Entonces la directora, cuando me llamó, pensé que era para cortarme el programa. Me dice: olvídese que va a ser quincenal. Por ahora lo dejamos quincenal como dijimos,
por 3 meses, pero usted puede hacer, y aquí viene la clave, puede hacer un programa semanal, y yo arriesgado le dije que sí. ¿Por qué digo arriesgado? Y acá si hay guitarristas me van a entender. Tengan en cuenta que en la radio, en Radio Nacional, estoy hablando en ese momento de Rosario, en la discoteca había un par de discos de Segovia, algunos de Yepes y otro de Lugo Martínez Arete y otro de Alexander Nagoya con su esposa Ida Presley. Nada más. De tal manera que esos discos estaban rayados de tanto difundirlos, pero no existía la guitarra. Entonces, ¿cuál fue el desafío para uno de conseguir material? Y aquí viene donde yo siempre digo que no soy yo, sino algo superior que me hizo pensar. ¿Por qué no empezar a llamar al guitarrista que toque? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Empecé a llamar a todos mis compañeros del conservatorio que estaban comenzando a hacer una carrera de concertistas. Como el programa duraba 25 minutos, que tocaran 2 o 3 temas y charlamos. Muchos se sorprendían que digan que yo también voy a hablar. Sí, contame tu vida. Y esto marca, parece mentira, desde el punto de vista guitarrístico. Yo hoy cuando hable es todo desde el punto de vista guitarrístico. Marca este programa un antes y un después, porque todos los guitarristas que actuaban, como el caso del maestro Roberto Lara, en la temática de la guitarra, un musicólogo que explicaba la obra, Roberto Lara que tocaba y el locutor que anunciaba. Pero Roberto Lara era mudo. No, pongo un ejemplo de los que actuaban acá en Radio Nacional de Buenos Aires, u otros intérpretes. No existía la palabra del guitarrista. Y esto fue fundamental porque empezamos a tener gran repercusión. ¿Por qué? Porque el programa luego se traslada a Buenos Aires y también al interior del país. Entonces empezamos a recibir, en aquel tiempo empezó a existir el cassette, grabaciones que algunos podían grabar y mandar su material. Y así empezamos a tener una programación semanal. Y al mismo tiempo el programa se fue consolidando en el sentido de que empezamos a tener figuras también del extranjero. Así fue como cuando vino Yepes en el año 83 a Buenos Aires, nosotros, gracias a la gentileza de Irma Costanzo, dejo públicamente mi agradecimiento, al ser amiga de Yepes, me llamó y me dijo, te espera para que le hagas una nota. Y ahora voy a difundir un fragmento de ese reportaje aquí. Lean atentamente la lucidez que tiene Yepes, la enseñanza que nos deja con respecto a por qué él fue un gran artista. Vamos a la música, a la palabra, señor operador. Maestro, hay una pregunta que le quiero hacer y es la siguiente. ¿Cómo hace para poder combinar estudio y giras? Porque el repertorio que usted tiene es bastante amplio. ¿Cómo hace para poder estudiar en los viajes? Porque constantemente usted está en un avión, en un hotel y en el escenario. Porque he aprendido a aprovechar el tiempo. Es una de las cosas que se aprenden muy difícilmente, que los seres humanos perdemos una cantidad de tiempo enorme. Y yo he aprendido a perder lo menos posible el tiempo. Usted no sé si recordará una frase tristísima, es una frase, la frase más triste que yo he oído en mi vida. Llegar una tarde a casa de unos amigos y preguntar, hola Antonio, ¿cómo estás, hombre? Pues mira, aquí, matando el tiempo. Esta frase se me clavó tanto, la había oído muchas veces, pero ese día fue como un latigazo que recibí, matando el tiempo. No hay nada más triste que tener que matar el tiempo. Entonces yo, en lugar de matar el tiempo, lo que hago es revivirlo y para ello aprovecho hasta el último segundo de tiempo de que dispongo. Y de esa manera yo le aseguro que se puede estudiar de viaje y sin viaje y en hotel y sin hotel. Es decir, si voy en un avión no me voy a poner a tocar la guitarra, pero tengo una partitura o tengo un libro, tengo muchas cosas en que pensar y que meditar y que decidir. La verdad es que no conozco lo que significa aburrirse. Yo recuerdo que un guitarrista cubano-americano dijo en la audición que luego muchos maestros le dijeron cuánto les sirvió en sus enseñanzas. Este maestro cubano-americano decía a sus alumnos que tienen que tocar lo que saben
pero por sobre todas las cosas saber lo que toca. No solamente hay que tocar lo que uno sabe, sino saber lo que toca. Es decir, es despertar la conciencia, la búsqueda. El alumno estudia, pero ¿sabe lo que estás tocando? Siempre me despertó a mí, desde niño, su figura. Y estuvo presente en muchos aspectos de mi vida que lo vamos a comprobar hoy. No teníamos noticias de María Luisa Aguirre. No estaba en el país, no salía en los diarios, nadie daba información, hasta que conseguí su dirección y le escribí y me contestó en forma inmediata que estaba dispuesta a que yo le haga una nota, por escrito, una serie de preguntas y que ella me las envíe grabadas. Ustedes van a notar que las preguntas que le hace la persona es muy rígida, no es radio, se limita a preguntar y a responder. Y esto es histórico porque vamos a ir viendo varios aspectos de María Luisa Nilo. Esta es, digamos, la primera audición que hago con ella, teniéndola como invitada. En sus comienzos musicales, ¿cómo era la actividad guitarrística en nuestro medio? ¿Y cómo se veía que una niña se dedicara a la guitarra? En esa época la guitarra clásica era casi una perfecta desconocida en los ambientes musicales y solo se le consideraba como un instrumento acompañante de canciones punteadas o rasgadas en forma rudimentaria. Así que me sentía muy acomplejada ante el asombro de la gente, que me miraba con enorme sorpresa cuando ante el infaltable «¿Pero cómo? ¿No canta con la guitarra?». Yo, con dolorosa timidez, les contestaba que no. Confieso que solamente el carácter firme de mi padre me impulsó a continuar. Usted estudió con Domingo Prat y Miguel Llobet. Pese a ser de la misma época, ¿sus tendencias o criterios musicales eran parecidos o diferentes? Bueno, así es. Primeramente estudié con Domingo Prat. Fue un excelente profesor y bastante severo. Difería en muchos puntos con Llobet, con referencia a la colocación de ambas manos. Llobet era mucho más flexible en lo relacionado con la forma de pulsar y colocación en general. Llobet era un hombre muy sociable, con sentido del humor, al punto que más parecía un compañero de estudio o un amigo alegre, dicharachero, que un maestro tan famoso. Sus clases y consejos eran siempre amenos y amistosos. Tenía la costumbre de anotar sus observaciones, costumbre que yo he heredado de él. Bueno, ustedes se darán cuenta la importancia de un programa guitarrístico de rescatar la voz, porque tenemos los discos que se hicieron en el país, en Japón, pero la voz, el testimonio, nos está hablando de sus maestros. Yo tengo la tarjetita de Prat, les he traído el primer recital de guitarra de Miguel Llobet aquí en Buenos Aires y su primera actuación de María Luisa Nilo haciendo dúo con Miguel Llobet. Miren ustedes si alcanzan a ver lo niña que era María Luisa Nilo. Este es el original y esto fue en el Salón La Argentina, que muchos de ustedes pasarán por la calle Rodríguez Peña 361 y ahí actuaba Miguel Llobet y María Luisa Nilo. Ahora vamos a difundir cuando ella vino a la Argentina. Nos dijeron que venía a la Argentina y organizamos un homenaje a ella. Entonces ella pasó por nuestro programa y voy a pasar un fragmento de cuando estuvo en Radio Nacional recordando a su gran amigo Atahualpa Yupanqui, que justamente el maestro Yupanqui acá tengo el manuscrito, le dedicó un poema a María Luisa Nilo. Los dos tenían una gran amistad que de París, don Atahualpa tomaba un avión, se iba y pasaba un día en Palma de Mallorca y se volvía. Una gran amistad, tengo fotos testimoniales. Todo lo que digo siempre estoy documentado. Vamos a ir a esta parte muy interesante que está relacionada con un llamado de una oyente
que al escuchar a María Luisa Lido, dice, su voz, dice la oyente, la locutora lee el mensaje de una oyente, dice, se nota una voz muy aniñada, pero parece que es una persona mayor por la experiencia que habla. Se le podrá preguntar la edad. Entonces ella cuenta esta anécdota. Vamos a ir al siguiente track, que es el número 7. ¿Qué recuerda de Atahualpa, Mimita? Y no, que era una persona que uno no se cansaba de escuchar sus chistes, sus anécdotas, era encantador. Me acuerdo que una vez yo estaba en Mallorca y él dijo, él estaba desde luego, y dijo, yo quiero estar cuando le hagan un reportaje a María Luisa, ¿no? Bueno, ahí estaba, él contestaba las preguntas y en una de estas el periodista dijo, ¿cuál de ustedes es mayor? Y se apuró a decir Atahualpa, somos de la misma quinta los dos. Muy de Atahualpa, ¿no? Bueno, debo decirles que ese día del mediodía, que el programa iba de 12 a 13, estaba totalmente feliz. Feliz esta mujer. Yo creo que traje una foto que se la ve relajada. Bueno, he traído material. Mi casa es un museo de cosas que a veces, bueno, ya la voy a encontrar. Acá tengo inclusive de una entrevista que le hacen en radio en el año 1956. Ella estaba muy contenta con este homenaje porque es como una anécdota que le dicen a don Atahualpa, le van a hacer un homenaje, ¿está contento? Y bueno, paisano, dice, ¿quién no? Dice, antes que se enfríe el cuerpo, creo que uno merece un homenaje. Y yo creo que María Luisa Lido, y esa es la satisfacción inmensa que tengo porque ella luego ya se va a España y no regresa más. Entonces, vamos a escuchar el discurso de ella, que el teatro, la Sala Alberdi, estaba totalmente colmada con gente a los costados, parada. Había ido Eduardo Falú y Ariel Ramírez entre las personalidades que fueron. Entonces fue una noche inolvidable en ese homenaje en la Sala Alberdi, y María Luisa Lido se despidió de esta manera. Bueno, no me siento capaz de improvisar. La verdad estoy demasiado emocionada, ¿no? Así que leeré algunas palabritas nomás para agradecer este homenaje que no creo merecer. Es simplemente el cariño de todos ustedes que me impulsa a estar aquí, verdaderamente, y agradezco mucho. Creo que jamás he lamentado tanto como en estos momentos carecer del maravilloso don de la elocuencia que me permitiera y ayudara a expresar con soltura, con belleza, la emoción, nada gratitud que siento hoy ante esta cálida y generosa demostración de afecto que mis queridos compatriotas han deseado brindarme, y que con la generosa colaboración del amigo Sebastián Domínguez, que siempre brinda al arte musical tiempo, esfuerzos y corazón a la guitarra en su nombre como sacrificado ideal, hoy se realiza. Tanto a Sebastián Domínguez como a mi querida y admirada amiga de siempre, Nelly Menotti, a Cristina Cid, con tan depurado y fino arte musical, y a Sergio Moldaski, que me hace el honor de interpretar algunas de mis modestas obras, y al público presente reitero mi profundo agradecimiento por estos emotivos momentos que en mi querida patria coronarán estos últimos días de mi vida. Esto fue el martes 11 de mayo de 1993, el homenaje que se le hizo. Ese fue el día último que ella tuvo un homenaje de la Argentina. Y hicimos varias audiciones, muchas audiciones con Nelly Menotti, que fue su ayudante de cátedra. Por eso digo, qué feliz que me siento de saber que hay una escuela que lleva su nombre, y no tengo una deuda pendiente con ella al tener un medio de comunicación. La hemos homenajeado en numerosas oportunidades, y aquí vamos a pasar un fragmento de quien ella decía que era su madre también, Nelly Menotti, en uno de los programas que hicimos con Nelly. Este fue en la calle todavía allá. Vamos a difundir entonces el track número 9.
Y creo que como despedida en esta evocación que hemos hecho de María Luisa Nido, y que, como dijimos, como broche de oro de esta serie de programas especiales, creo que nos viene bien escuchar una frase que Nelly nos va a leer de un crítico musical que se refirió a esta gran artista. A María Luisa, un gran crítico y un gran compositor, lamentablemente desaparecido, prematuramente desaparecido, diría yo, Rodolfo Arizaga. Él dijo así refiriéndose a nuestra artista: no bien hizo votos de fe y tomó los hábitos de lo que en ella se hizo sagrado, consagró su vida al culto ritual de la guitarra con unción religiosa, con entrega, con amor. Solo así es posible llegar hasta donde ella ha llegado. Vamos a cerrar esta primera parte con María Luisa Nido. Aquí se van a dar cuenta ustedes cómo a mí siempre me interesó esta mujer que nos invita a hacer nuestra audición en Alemania, en la radio Hessischer Rundfunk de Frankfurt, que es la emisora más grande de Alemania. Les puedo garantizar que era un impacto muy grande para mí hacer el programa en Alemania, teniendo en cuenta que yo había empezado quincenalmente por 6 audiciones. Es muy fuerte. Y me pidieron que hiciera yo material a elección personal. ¿A quién elegí como primera figura? A María Luisa Nido. A María Luisa Nido. Y a otros intérpretes, pero empecé con María Luisa Nido por lo que significaba históricamente como mujer en la Argentina ante el mundo. ¿Por qué? Porque no le fue fácil a ella la carrera que hizo. No le fue fácil. Entonces el homenaje tiene que ser permanente. Y he traído esto como testimonio que me siento honrado y orgulloso de saber que fuimos invitados por una radio muy importante que me permitió difundir, porque me pidieron un homenaje a Atahualpa Yupanqui y otra parte dedicada a los intérpretes que yo elija. Y así fue que elegí primeramente a María Luisa Nido. Le vamos a pedir a nuestro operador, porque esto que vamos a escuchar ahora es muy histórico, porque es una sigla que ya no existe más en la radio y el programa era de esta manera. Le vamos a pedir al operador el track. 87.9 Clásica Nacional. El valor de escuchar. Me esconderé detrás de la guitarra para ver la luz o la sombra del combate. De Segovia a Yupanqui, con Sebastián Domínguez. Hola amigo, ¿qué tal? Buenas noches. Damos comienzo a una nueva edición de Segovia Yupanqui. En el control técnico, como siempre, Daniel Redín, pero claro, esto sería si estamos en Buenos Aires, Argentina. Usted está acostumbrado justamente a sintonizarnos en la 87.9 Clásica Nacional. Y hoy es un día histórico, creo que no solamente para nuestra audición, sino también para Radio Nacional. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento estamos en Radio de Frankfurt, la Hessischer Rundfunk HR2, la radio más moderna de Alemania, con un equipo totalmente digital. ¿Y esto qué significa? Que la guitarra no tiene fronteras, no tiene fronteras. ¿Por qué? Porque de Segovia Yupanqui también está justamente con otro programa que se hermana, Música sin Fronteras. Vamos a la música.
Ja, das war ein ganz spezieller Anfang für HR2 Musik grenzenlos. Mein Kollege Sebastian Domingos die in Buenos Aires im Radio Nacional zu hören ist. Sebastian Domingos, vielleicht können Sie zu diesen beiden Musikern mal was sagen, also zu Lobé und María Luisa Anido. Bueno, indudablemente que Miguel Llobet. Beiden wird sehr viel verdankt. Es sind die großen Figuren zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die... Bueno, se darán cuenta que tenemos el testimonio de lo que ha significado el programa para María Luisa Anido en la difusión en su país y lo que corresponde decir públicamente una de las más grandes artistas en su pensamiento, en su forma de tocar la guitarra, que nos ha dejado como herencia bellísimas obras y que merece el respeto. Agradezco profundamente a estas autoridades que han tenido la idea de colocarle a una escuela el nombre de María Luisa Anido. Hacemos una pequeña pausa con un separador. Voy a contar 2 o 3 cosas más y ya vamos a terminar la conferencia. En sus 40 años consecutivos en Radio Nacional, continuamos compartiendo De Segovia a Yupanqui. De Segovia a Yupanqui, como siempre, con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey, por la 96.7 Radio Nacional Clásica. Hay clima de radio, ¿no? Un poco. Sí. De la audición, hacemos de cuenta que estamos en el programa, ¿verdad? Les voy a contar una experiencia. Los tiempos siempre corren y quiero hacer un agradecimiento público por el testimonio que estamos dejando. Hay una funcionaria que por suerte vive todavía, está retirada de Radio Nacional, que fue fundamental en la creación del programa de Segovia Yupanqui. Ella me pidió que después de Tiempo de Guitarra incluyera otro programa, no solamente Tiempo de Guitarra, sino también de Segovia Yupanqui. Fue la que me motivó a que yo tenga esta audición. Siga con Tiempo de Guitarra bien clásico y haga un programa donde se intercale lo clásico con la música argentina. Y nació de Segovia Yupanqui. El impacto que dio ese nombre, ella que era locutora, porque era funcionaria pero había sido locutora, me hizo con la mano. Es suave, de Segovia Yupanqui, no hay O, no es duro. Dice, ese programa va a tener repercusión. Entonces, públicamente a Didi Campos le quiero agradecer este testimonio mío eterno, porque se favoreció la guitarra. No me favorecí yo de ninguna manera, se favoreció la guitarra y todo lo que significó a posteriori, que me apoyó siempre para estar en Radio Nacional y lo que se ha logrado como obra en Radio Nacional. Les voy a decir que el programa no se limitó solamente a hacer un programa de radio. Voy a hacer un resumen de todo lo que se ha logrado y la importancia que tiene el poder tener un medio de comunicación cuando es utilizado para el bien común y, como dije antes, no para el protagonismo, sino para el compromiso. Este es un programa, y yo debo decirles que aún muchos directivos de Radio Nacional desconocen el valor de este programa, y lo voy a puntualizar. En primer lugar, estuvimos en todas las frecuencias. Es el único programa que estuvo en AM, FM, Radio Argentina al Exterior y el servicio oficial de radiodifusión. Todas las emisoras del país, al extranjero y aquí en Capital. Fuimos los que reinauguramos Radio Clásica cuando Radio Nacional había dejado de difundir música clásica. Y algo que no se sabe, se reinició Clásica en la época del director Julio Marvis, que todas las frecuencias estaban solamente tango y folclore, porque
Atahualpa Yupanqui, en un almuerzo con el director y con quienes está hablando, le dijo a Marvis: no escucho música universal, salvo en el programa de Sebastián y en el otro programa de ópera. Yo quisiera que usted me diga dónde encuentro a Bach, dónde encuentro a Tárrega, él que es músico, salvo en su programa. Si yo le pido que usted me presente a Albéniz, a Granados, ¿en qué frecuencia la tengo, director? Le dijo. Estaba yo presente. Se quedó callado. ¿Por qué? Porque habían sido rotos los discos clásicos. Fueron a parar a un container. Eso es lo que pasó. Cuando muere Atahualpa me encuentro en un momento con el director y me dice: vamos a cumplir con el deseo de Atahualpa que tengamos una frecuencia clásica. Yo sé que a vos te perjudico porque estás en una frecuencia muy escuchada. La audiencia que teníamos era tremendamente abismal. No lo podíamos creer. ¿Por qué? Porque había grandes figuras en ese momento. Carrizo, Fontana, Mareco, Juan Carlos Mareco, Antonio Carrizo, Cacho Fontana. Eran figuras que atrajeron una gran audiencia, que nos vimos beneficiados los que no éramos nadie comparado con ellos. Al morir Atahualpa, Marvis me pidió que reinaugure la frecuencia clásica. No se escuchaba con la frecuencia que nos pusieron la antena ni de acá a la esquina. Así comenzó de Segovia a Yupanqui la parte clásica, gracias al pedido de Atahualpa Yupanqui. Y fuimos pioneros en eso, de poner nuestra audición, que ya venía con una repercusión, reiniciar, que no fue fácil. Y esto es bueno dejarlo testimonio. Además, el programa incluyó un proyecto cultural, ya que estamos con jóvenes de secundario y primario. Hice un ciclo que se llamó La guitarra en mi colegio, donde el aula se convertía en el estudio de Radio Nacional. ¿Qué hacía yo para que los niños hagan silencio? Y esto, la satisfacción que tengo, que eso se hizo póster y quedó en muchos colegios, porque me decían los directores: mire que cuando vengan del recreo no sabemos si le van a hacer silencio. Yo iba con un compañero de guitarra y yo les hablaba de la historia con láminas y llevaba las cuerdas de tripa antiguas para que conozcan, y guitarras también antiguas en láminas para que conozcan la historia de la guitarra. Fui a un colegio que me dijeron: miren, lo pueden pasar por arriba. Y fue en el momento del recreo largo. Y me fui solo al aula de música de una escuela municipal de la calle San Martín, aquí de Capital Federal. Y se me dio por escribir: silencio, respeto, comunicación, aprendizaje y libertad. Términos radiales. Entonces, cuando vinieron los chicos, todos que vienen del recreo ya saben cómo vienen, les dije que esto no es la escuela, es el estudio de Radio Nacional. Ustedes saben, chicos, que para que podamos salir al aire, nosotros necesitamos silencio. Vamos a hacer una práctica de silencio. Y yo tenía un minuto que calmaba todo y les hacía ver esa frase. Silencio. Cuando hay silencio, hay respeto. Cuando hay respeto, hay comunicación. Cuando hay comunicación, hay aprendizaje. Y cuando hay aprendizaje, el hombre es libre con su pensamiento por la cultura que tiene. Así que vamos a repetir: silencio, respeto, comunicación. Eso me dio un resultado que en aquel tiempo no existían las maquinitas como ahora para mandarme las fotos. Me llamaban a la radio la directora: ese póster que usted trajo sigue pegado aquí, y lo hemos dejado porque a veces lo hacemos repetir a los niños lo que significa el silencio, que es la comunicación, el aprendizaje. Eso lo organizó y fue presentado ante el Ministerio de Educación de la ciudad y fue aprobado, o sea, como algo oficial. Eso hizo el programa. También organizamos más de 20 conciertos gratuitos con figuras nacionales y extranjeras en el Centro Cultural General San Martín. Conferencias en todo el país sobre Atahualpa Yupanqui. Editamos un libro que fue todo lo que dijimos sobre Atahualpa Yupanqui
en 8 años en una micro que se llamaba La Página Yupanquiana. Y aquí me voy a detener un segundo. Gracias al programa conocí a Atahualpa y pude tener con él una amistad, mi familia, con su familia, más que una actitud profesional o una amistad profesional, fue un vínculo familiar que don Atahualpa me legó todo lo que tal es así que ahora que está viendo un espectáculo que se llama Piaf, que está haciendo una actriz, Roger, en el país hay solamente dos originales donde dice Edith Piaf y Atahualpa Yupanqui, cuando Atahualpa Yupanqui actuó en el año 1950 con Edith Piaf. Uno de esos afiches me los regaló don Atahualpa, lo tengo como testimonio de su paso por París. O sea, miren el poder que tiene un programa de tan solo 57 minutos, la audición semanal por radio, las conferencias en los institutos culturales de todo el país, el libro editado, la guitarra en mi colegio, el haber sido invitado a radios extranjeras y a figurar en las enciclopedias europeas, tan solo con un programa de 58 minutos porque no se llega nunca a los 60 minutos. Esta es la fuerza, la importancia que tiene Radio Nacional, que no se puede lograr en otra radio porque hay intereses comerciales. Y esto lo quiero dejar testimoniado. Por eso no se sabe valorar a veces la dimensión que tiene Radio Nacional en cuanto a que todos los artistas de todo el país siempre tienen algún espacio para poder hablar libremente, para poder exponer. Estamos hablando tanto de un joven como de alguien consagrado. Esa es la importancia que tiene Radio Nacional y que llega a los lugares que no llega ninguna radio. Esto hemos podido comprobar cuando vino un guitarrista suizo que estaba con un viaje a una parte del sur. Hizo la propaganda en nuestra audición, pero él iba a tocar en un pueblo muy chico. Y toda la gente que había era que lo había escuchado a través del programa porque había una repetidora de Radio Nacional. Se sorprendió. Vinimos por el programa, lo escuchamos el domingo. Fíjense ustedes la importancia que tiene Radio Nacional. Hoy, por supuesto, con todos los medios que ya conocemos, indudablemente la actividad se ha hecho mucho más fácil para un artista a través de YouTube y todo. Quiero despedirme sin dejar de decir también quién es Fabio Caputo Rey, que merece que nosotros, los argentinos, sepamos que tenemos en el programa un erudito, una persona brillante que nos enriquece con sus conocimientos, nos enriquece con su persona de bien, una persona transparente, que a mí me impactó cuando lo conocí porque él era adolescente y era oyente de la audición. Quiso conocer la audición y vino cuando tenía tan solo 19 o 20 años. Hace más de 30 años que está conmigo domingo tras domingo. Y yo siempre digo, qué importante tener, acá vuelvo, un medio de comunicación donde alguien que es sobresaliente puede volcar sus ideas. Y yo tengo un archivo de voces, ya que hablo de Fabio como eminencia, de todas las eminencias que han pasado. Hemos tenido la suerte de poder reportear a los grandes del mundo y quisiera despedirme con, vamos a saltearnos para despedirnos el track, en lugar de ir al track, le voy a pedir a nuestro operador, porque tenía una definición de Dios de Lalo Schifrin, que fue el último reportaje que hice como figura mundial, pero por razones de tiempo no vamos a pasar. Le voy a pedir que pase el track 13 a nuestro operador, donde Lalo Schifrin, que es una figura mundial que ha escrito para guitarra y orquesta, que se sorprendió que lo llamáramos por eso, porque estaba olvidada esa obra. Vamos a decir que Lalo Schifrin compuso 2 obras para guitarra y orquesta y una suite. Y vamos
a escuchar su voz muy anciano, cómo define a la guitarra. Maestro, si yo le tuviera que pedir una definición de la guitarra, yo le voy a nombrar dos frases como para que usted pueda entender lo que yo pretendo que usted me defina. Por ejemplo, Andrés Segovia decía que la guitarra es la síntesis del bosque, y Atahualpa Yupanqui poéticamente decía: la guitarra es un hondo pozo de sabiduría. Como sé que usted ama la guitarra, por eso ha compuesto todo esto, si yo le tuviera que pedir una definición de la guitarra con respecto a sus vivencias, a esta espiritualidad que usted tiene, ¿cómo le definiría? La guitarra es un gran instrumento, puede expresar todos los sentimientos que existen en nuestro mundo. Cuando está bien tocada, es una cuestión de sentimiento. La guitarra siente que está bien tocada. Y es realmente una cuestión, como dicen, en inglés se dice with feeling, con mucho sentimiento. Bueno, justamente Atahualpa decía que la guitarra era delatora de sus estados de ánimos. ¿Usted coincide eso? Exacto, sí, exacto. Estados de ánimo, pero también no solamente estados, es la manera de sentir. Si está bien tocada y si la música está bien compuesta para el instrumento, tiene mucho sentimiento, puede tener sentimiento. Pero lo más importante, en música es el arte, por ejemplo, la guitarra, y como los buenos instrumentos, la buena música, no necesita subtítulos. ¿Qué es lo que digo? Perfectamente. O sea, los sentimientos no necesitan ponerle un valor de nombre. Ah, exacto. Bueno, maestro Lalo Schifrin, realmente le agradezco profundamente esta atención que usted nos ha brindado. Yo pensé que me iba a ser una misión imposible poder hablar con usted, pero veo que no. No es imposible. No es imposible. Hombre, lo que me gusta, lo felicito, porque usted sabe, sus preguntas fueron muy interesantes. Bueno, me voy a despedir si empezamos con Segovia. Disculpe si me entusiasmé apasionadamente. Lo que pasa es que 40 años no se cumplen toda la vida y uno ya también está con la mano en alto despidiéndose. Nuestro primer reportaje fue a Segovia. Los invito a despedirnos con la voz de Atahualpa Yupanqui, con su voz emocionada, lo que significó que un programa llegue su nombre. Amigos, gracias, le agradezco mucho al señor Domínguez, a Radio Nacional, este homenaje que para mí ha sido tremendamente importante. Tendré que, para merecerlo de veras, tendré que crecer por dentro y pensarlo muchas veces, para poder alcanzar de verdad el honor que se me confiere en este momento, de haber hecho estas audiciones nada menos que al lado de la mejor guitarra de estos últimos 50 años, don Andrés Segovia, maestro de maestros, indudablemente. Yo le agradezco mucho, no sé decirlo de otra manera. Mientras yo pueda y sienta, tocaré la guitarra, las sencillas cosas de mi tierra argentina. Cada vez tocaré más sencillo, en lo posible más profundo, si puedo, y si no, lo pensaré y lo sentiré o lo rezaré, qué sé yo, pero siempre alrededor del silencio para que dure, y un poco mi conducta de ser un guitarrista, porque es mi orgullo. Gracias, amigos, y que Dios nos ayude. Bueno, amigos, hemos homenajeado a la guitarra hoy, ¿verdad? No a una persona, eso, como les dije, no al protagonismo, sino al compromiso. Si cada uno pudiera cumplir en decir voy a poner un granito de lo que yo puedo, seríamos una potencia. Creo que es así. Quienes conocen la audición saben que abrimos las puertas a todos. Les agradezco a Javier Puján este esfuerzo que hace, a la directora Alicia, a todo el personal y a todos aquellos que contribuyen para un mundo mejor a través de la cultura. De manera que muchísimas gracias a todos ustedes.
ficción contemporánea, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey. Thank you.